Gracias por venir Merci a d'être esta venu. primera de las mesas Cette redondas de première las mañanas table que ronde continuaremos du mañana y matin pasado, con autores avec que nos des auteurs apetecía mucho que qui estuvieran aquí. avaient vraiment très Algunos, envie los de habituales de las rester avec jornadas nous. ya los conocéis porque han estado aquí Certains anteriormente. Matt, d'eux que es sont déjà prácticamente ya un venus. miembro Mats est del equipo pratiquement de la un membre organización. de l'organisation de Y en este jornadas. caso Antoine Canam, que viene por primera vez, pero que como sabéis qui vient pour la première fois. los que vienen aquí acostumbran a repetir estar aquí, Mais vous o sea savez que que seguro que lo tendremos normalement, también les auteurs qui viennent más une adelante. fois, Y a Marcelo on Quintanilla a también lo tendance de conocéis répéter, revenir. porque Et es Marcelo Quintanilla est un exemple uno de de ça. nuestros autores Pour nous, que tiene publicados dos libros en España que son dos c'est de un très nuestros grand libros favoritos. auteur. De uno Il se y ha a hecho una deux película, romans. Tungsteno, En espagnol, c'est Tungsten. que Jorge ha visto y le ha gustado, Arco y de yo vidrio. también tengo ganas de verla, pero me da igual cómo sea la película porque el libro es Il y a une realmente adaptation Tungsteno es una de las grandes obras d'un film en del Brésil de cómic Tungsten. de los últimos años. Et c'est un Pero grand siendo travail tanto Canam, que tiene obra en de España, polar en BD como ces dernières années. como Matt, que también la tiene, o como Marcelo, sin embargo tienen Pour mucha le más trois, obra que no cuando nos de estábamos travail publié en Espagne. Mais vous savez encore plus de travail qui ne sont pas publiés encore en Espagne, qui sont inédits cómo en podríamos Espagne. reunirlos y en base a qué tenían en común estos tres autores, Quand on un a guionista fait la y liste dibujante y de dos s'inviter guionistas, uno brasileño y à dos jornadas, franceses, ¿qué tenían on va en penser común? qu'est-ce Y qui nos vous dimos en trois cuenta que lo que tenían, avaient en cuenta de commun? que lo que tenían en común Quel era est le justamente point de que contact? siendo autores con Et una c'est obra muy précisément potente, que vous solamente êtes una parte de de ella créateurs avec un pequeña travail estaba très publicada très entre très nosotros puissant, y que había mais avec funcionado bien, seulement une petite con lo cual no partie entendíamos por de qué votre los travail publié en editores Espagne, no, et même si ce n'est pas no trop seguían de publicando titres sus faits cosas. par vous qui ont été publiés en Espagne, Entonces pensamos ça qui que a été esto publié era lo a que bien tenía. marché. Y a partir de aquí C'est bien pensamos vendu. que estaría bien Et avec y ce vamos point de a la partie, mesa redonda guía para editores on a despistados. considéré que le meilleur titre como pour tenemos cette table ronde, experiencia, c'est tanto un Iván guide como yo, pour de des éditeurs qui ne de connaissent pas que le cuando métier. contamos algo de gente que a veces habíamos traído y que no tenía obra en España, tenía obra muy pequeña, y que justo el haber pasado por aquí, haberlo comentado, cuando había editores o cuando no, porque cualquiera de vosotros de repente se convierte en un agente, va y cuenta On a que eu y de acaba cas llegando a alguien que le interesa y de puede s'invités qui sont capturar. venus ici avec un titre publié en Pues Espagne. pensamos Et après, que les sería éditeurs buena sont idea venus à la jornadas que aussi, cada uno de ils ont ellos trouvé le nos travail et ont recomendara commencé à publier. Même, dos on a eu obras des cas de lecteurs que hubieran qui hecho, que sont tengan venus hechas ici et publicadas sont devenus des en agents Francia pour o des en comme otro ça, país, d'un certain créateur, que parce qu'ils ont aimé le travail et ils ont réussi à faire ce travail être publié. para el mercado español. Et No la première todas question, los- c'est vous demander à no tous les deux todos de los- nous dire deux las titres obras de votre funcionan en todos production los países. que vous Autores que en considérez un que, país son que peuvent bien auténticos dioses, fonctionner en por Espagne. ejemplo, IVA en España, ¿no? El tipo de C'est máquina pas facile, baja, il faut connaître un peu le marché, parce qu'il y en a IVA muchísimo, inmensamente qui a popular, vendu pero que es beaucoup intraducible. en Espagne, mais Mapoki, c'est que es impossible uno de de los traduire. personajes, o el personaje IVA, del gran c'est español, no puede funcionar historias en ningún otro país. de la Putamili et les façons de parler, Pero estos son autores de que sí tienen personnages obra que et les creemos que façons es compatible por todos los de lectores faire de la cualquier description de lugar. la réalité espagnole. C'est vraiment très Bueno, difficile estoy à traduire, alargando para donc que ça ne fonctionnerait pas. demos Donc tiempo a llegar a todo el mundo, la question porque c'est nuestra pour vous puntualidad de nous dire británica a deux veces titres trabaja en de contra votre... nuestra. Los Est-ce qu'on a británicos fini? generalmente Ouais. siempre trabajan en contra de todo. Entonces, la idea es esta. Antoine, Donc c'est ça. bueno, Antoine, ya que estás en el extremo derecho de la mesa, espero que solo geográficamente, vous êtes de l'extrême droite de la table. J'espère que l'extrême droite c'est nos seulement gustaría physiquement. que Les Politique. con la inestimable ayuda de Et moi, la je suis au estrella centre, de c'est la normal. interpretación, Diego, nos hablase de dos, bueno, primero uno cada una y luego un segundo turno, si os parece bien. D'abord un. Una obra que pienses que funcionaría en España perfectamente para el lector Un travail español, qui peut bien marcher por pour las les motivos lecteurs que sea, espagnols et que no está que le reste, publicada, qui on ne connaît pas, c'est pas encore publié. Bon, d'abord, bonjour. En fait, c'est toujours bizarre de parler des livres en choisissant un ou deux, mais il y en a un où j'aimerais bien qu'il soit édité. Je ne sais pas si c'est bien pour le marché espagnol, mais j'aimerais bien.
J'ai fait une adaptation de Popeye, mais c'est pas en n'essayant pas de faire comme pour Spirou, de rester proche de l'univers, mais plutôt d'en donner une version un peu, on va dire, adulte et sans aucune fantaisie. Et c'est très social, et le dessin est assez réaliste, même si c'est très graphique aussi. Et comme c'est un peu un ovni, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, je me dis que celui-là, j'aimerais bien qu'il soit sur tous les territoires, et donc du coup en Espagne. Bueno, pues en primer lugar, buenos días. La verdad es que se me hace raro hablar de uno solo de mis títulos, de uno solo de mis libros, tener que escoger una sola obra para recomendar su publicación. Pero si tuviera que decir uno, diría que hay un título que me gustaría especialmente ver publicado. No sé si funcionaría muy bien en España, pero ya os digo, me gustaría que tuviera su versión traducida. Y se trata de una adaptación que hice del universo de Popeye, el marino. Una versión que hice del universo de Popeye, el marino. Y es una versión que, a diferencia de las que se han hecho con Spirou, no está tan cercana al universo original, no es tan fiel al universo original, sino que lo llevo un poco más a mi terreno. Hago una versión más adulta de Popeye el marino, sin elementos de fantasía, pero sí con muchos elementos sociales. El dibujo es bastante realista, además, sigue teniendo elementos un poco más gráficos y demás, y demás, pero es bastante realista y se sale un poco de lo que suelo hacer. Quizás por eso es el título de entre los míos que más me gustaría ver publicado en España. ¿Y el título era? Popeye. ¿Popeye? C'est le titre. Popeye. 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 Sí. Pop-Eye. Ojo saltón. Buenos días. Alors, moi, j'ai eu la chance qu'un certain nombre de mes livres soient sortis en espagnol, comme les 5 premiers Asesino, Cuerpo y Alma, Adiós Muchachos, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, Tango. Mais dans ceux qui n'ont pas été traduits, le premier qui me vient à l'esprit, c'est celui qui s'appelle Le Travailleur de la Nuit, qui a été dessiné par Léonard Cheminot. On avait fait un autre album ensemble sur Julio Popper, El Último Rey de la Tierra del Fuego, qui est sorti en espagnol, puisque je connais le titre espagnol. Et ensemble, on a fait cet album après, qui n'est pas sorti, je ne sais pas pourquoi, alors que je pense qu'il est mieux et qu'il pourrait plus intéresser le public. Et sinon, le deuxième, alors je dirais, je dirais Asesino, pour une raison inconnue. Seulement les 5 premiers sont sortis en espagnol, ils sont épuisés. Ils n'ont jamais été réimprimés, et en France on va publier le 15e, et donc j'aurais bien aimé que la série continue en espagnol. Voilà. La verdad es que he tenido la suerte de que se hayan publicado varios de los libros que he hecho, varios de los títulos que he escrito, pues que se hayan publicado en castellano. Por ejemplo, los 5 primeros de Asesino, Adiós Muchachos, Cuerpo y Alma, Tango. Hay uno que se llama El Trabajador de la Noche, dibujado también por Leo Cheminot, que es con quien hice la historia de Popper, el último rey de la Tierra del Fuego, que por cierto, ahora que digo el título en español me doy cuenta que es que, claro, también se ha publicado en España. Y el caso es que, como digo, es otra colaboración con Cheminot y no se ha llegado a publicar aquí. No entiendo muy bien por qué, porque creo que es mejor cómic incluso que El último rey de la Tierra del Fuego, y no entiendo o no sé muy bien por qué no ha suscitado el interés del público. Ese me gustaría que se publicara, y también me gustaría que se siguiera publicando Asesino, porque Asesino es verdad que se han publicado los 5 primeros volúmenes, están agotados, no se ha reimpreso nunca la serie, y en Francia vamos por el 15, vamos por el álbum número 15.
me gustaría que se siguiera publicando la colección aquí y poder ver la serie entera en castellano. Matt es genial porque le pedimos uno y nos habló de dos. Está muy bien. On lui a demandé un et on a eu deux pour le même prix. Même de 11. Dos no, 11. Es un crack. No. Marcelo. Bueno, buenos días. A mí me gustaría hablar especialmente de un libro que ha sido publicado en el 2018 en Francia, Bouquin qui a été publié en France en 2018 en Brasil. C'est la nuit de que la lumière está basado en la vida Niteroi. de mi padre, que era Les futbolista en nuits de Brasil, Niteroi. C'est la como vision todos los française. brasileños, como debéis imaginar. C'est inspiré dans la vie de mon père. Y hay algo acerca de este libro que Il siempre y me a ha quelque llamado la chose atención, que que m'a es toujours que frappé. hay muchos editores Este que trabajo. creen la Es que dificultad il y a o creen que un libro que esté basado beaucoup en deporte o fútbol de o algo por el lecteurs estilo, que pensent históricamente que no ha funcionado comercialmente. Une BD Esto es algo inspirée que ha sur pasado le en foot, Brasil, le esto es football. algo que ha pasado en Ça marche Francia, pas. o sea, en los Et c'est pas mercados le cas. donde se ha publicado, esos En son los Brasil, mismos comentarios que he escuchado ça a de bien toda- de marché. toda la gente. J'ai entendu des Pero commentaires de gens tengo qui que m'ont dit, deciros vraiment, que, une BD sur le foot, et quand même, En el ça momento a en que bien el marché. libro se ha publicado, algo que ha sorprendido bastante a la gente, tanto en Brasil como en Francia, Une es des que choses la les gente plus se ha étonnantes volcado pour les sobre la lecteurs aventura en France humana et en que Brasil, transcurre la c'est que historia. le foot, O c'est sea, l'excuse. que es una historia Realmente, basada c'est une en una histoire relación de sur, amistad que ha puesto a prueba, l'aventure humaine. a cada C'est momento une y esto histoire sur l'amitié. es una historia donde dos amigos, o sea, mi padre y Dos su mejor amigo en mon aquel père entonces, et son la meilleur historia ami se transcurre en los años longtemps. 50 del siglo pasado. Ça, c'est dans les Et années 50 du Los 20e dos se siècle. ven involucrados en medio de una tormenta en la mar y Se tal, trouve dans une y la tempête, dans une tensión orage au milieu de la remonta y mer. remonta hasta un punto donde su relación de la amistad casi relación llega a explotar. Arrive au point de Entonces, el presque fútbol en la l'ébullition, historia presque de hecho, hace l'explosion. parte de la narrativa real de algo que ha vivido mi padre como Donc, ça s'est deportista, y inspiré esto, dans pero en quelque la chose que mon historia père a vécu. sirve como un trasfondo social. Mais O sea, en que el réalité, fútbol no c'est- es el ça, elemento c'est clave l'excuse. de la historia. O sea, C'est, no hace une, falta que alguien sea interesado por el utile fútbol para pour la interesarse por la description historia, sociale. porque la historia de Le hecho foot, está basada en la c'était les relación de choses amistad entre qui estas dos avaient personas. uni mon père et son Y ami. desde el Et le momento foot, en c'est que l'excuse este pour álbum parler se ha de la publicado en société. Brasil o en Francia, lo que ha pasado es que Quand ça a été publié a lo en largo del France tiempo ou las en ventas Brasil, se han establecido en un patamar que ha sorprendido a toda la gente. Yo le creo que vente por la... Creo que arrivé à porque des niveaux. el principal punto de interés es la relación humana que hay en la Je historia. crois que vraiment ça, le Tanto plus en intéressant Brasil como de en Lumière Francia de las Niteroi, ventas c'est la nos relation humaine. han ido siempre a más. Y de hecho es un libro que la Le editorial vente hoy ont tiene toujours como un monté libro de fondo de en Brasil et en France. de su catálogo. O sea, que se va vendiendo a lo largo del tiempo y C'était tal. imprimé, la vente continue Lo que me encore, parece même si ça a été fantástico es, publié en es un fenómeno que 2017. ha pasado con muchas de Et pour mis moi, obras. c'est O sea, fantastique. que Je trouve se ça quedan incroyable. como una venta continua para las editoriales, Sí, lo que me parece slow increíble seller, porque sí, un a fan cada año vas constant descubriendo pour les émissions d'édition. nuevos lectores y Ça la arrive gente chaque fois à des no nouvelles, deja de interesarse por nouvelles tu lecteurs. trabajo de alguna Il y a manera, beaucoup que es, d'intérêt bueno, sur ce creo que travail-là. es algo muy difícil de alcanzar. Et c'est vraiment de lo difficile cual d'arriver estoy muy là. satisfecho de haber alcanzado. Me resulta curioso que digas esto del fútbol porque Matt también tiene uno de los Pour moi, c'est incroyable de parler de foot parce que Mats, tu vois, cuyo tema tu es el aimes bien fútbol, le foot que et es tu as en aussi une concreto BD el sur le desarrollo, foot. personal de un jugador del Paris Saint-Germain. C'est le Es développement, evidente, développement personnel d'un joueur de PSG. con todo un como todo un relato social detrás. Et il y a Me aussi parece que es uno de los une libros histoire sociale más interesantes. derrière. Jorge González ha hecho uno sobre el fútbol también, es decir, es un tema que parece Jorge González que a aussi fait que sí de la interesa a BD los sur le autores, foot. por lo que Et je dice trouve qu'il y a Marcelo, intérêt dans en plusieurs principio auteurs, están atrasados créateurs los pour le lectores, pero foot. parece que poco a poco. Ah, Y on avait la luego, si sensation os que parece, les lecteurs hablamos un n'étaient pas poco intéressés, mais peut-être nosotros de este les tema. choses sont en train de changer. Y de partage, luego c'est des hablamos débats. de este tema, si te parece. Y, Alors, peut-être j'aurais pu choisir celui-là comme deuxième livre à traduire en espagnol, mais moi, j'ai pas eu la chance
que mon album autour du foot se vende bien. Moi je suis d'accord que le foot, bon, j'adore le football, j'ai toujours aimé le football, j'ai toujours joué au football. Et donc, le football, narrativement, c'est vrai que c'est un prétexte pour traiter aussi d'autres choses, et que c'est une métaphore de plein de choses. C'est extrêmement instructif, il y a énormément de choses à apprendre, à comprendre avec le football. Moi, j'ai grandi aux Antilles, donc pas très loin du Brésil, où le football est vraiment le vecteur de l'assimilation, de l'intégration. Donc voilà, moi j'ai joué au foot dans des équipes, j'étais le seul blanc, j'étais le plus petit, mais je me suis fait plein de copains comme ça, j'ai appris à parler le créole. Donc le football apprend plein de choses dans la vie. Dans la BD en France, il y a énormément de gens qui ne s'intéressent pas au football, qui n'aiment pas le football. En France, il y a un petit peu de mépris social pour le football. Les intellectuels, maintenant ça a changé, surtout depuis que la France est championne du monde en 98. Mais avant, moi mes parents qui étaient des profs gauchistes 68 arts, c'était une honte d'avoir un fils qui joue au football dans les clubs. Ils sont jamais venus me voir jouer en match. Donc il y a tout un tas d'éléments dans le football intéressants. Et donc je sais plus ce que je voulais dire d'autre, mais voilà. Mais oui, l'album qui s'appelle Arrête jeu aurait mérité. En fait, cet album était un petit peu une sorte de geste d'amour en train de souffrir pour le football avec tout ce qui se passe maintenant dans le football, mais qui est révélateur de la société. Et peut-être que c'était un petit peu noir, un petit peu pas assez plaisant. Peut-être aussi que l'éditeur n'a pas fait grand-chose pour promouvoir l'album, qui est sorti en 2018 pendant la Coupe du Monde, ou juste avant. Et donc voilà, l'album n'a pas très bien fonctionné, mais ce que j'entends là me fait plaisir et me donne un petit peu d'espoir. Peut-être que j'aurai une seconde jeunesse. Et le dessinateur de ton album est super. Oui, il est bien, c'est un Espagnol en plus, le dessinateur, Lemur Gomez, qui habite à Barcelone. Et oui. Le prochain album sera avec moi. C'est vrai? Ouais, non, il est super. C'est important, c'est un dessinateur espagnol. Il devrait sortir en Espagne. Nosotros lo recomendamos a un editor el libro. No es en ningún caso, pero Lo recomendé a un editor, mais non pas. Bien, quizás precisamente el segundo título que debería haber recomendado es uno que no ha tenido demasiada suerte. Es un álbum que hice sobre fútbol y del que estoy muy contento. A mí me ha gustado siempre el fútbol. Estoy de acuerdo con parte de lo que se ha venido diciendo acerca de la relevancia del fútbol. Yo adoro el fútbol, he jugado a fútbol toda mi vida y narrativamente es un pretexto perfecto el fútbol para tratar muchísimos otros temas. Es una metáfora de muchísimas otras cosas. Hay mucho más en el fútbol que simplemente el juego. Yo crecí en las Antillas, no muy lejos de Brasil, por tanto, y allí también el fútbol era casi un modo de vida, lo impregnaba todo. He jugado al fútbol desde pequeño, me encantaba el fútbol, era el único blanco en todo el equipo, además era el más pequeño de todos, pero el fútbol me abrió muchas puertas, me sirvió para hacer un montón de amigos. Gracias al fútbol pude aprender a hablar criollo, como los propios criollos en las Antillas. El fútbol me ha enseñado muchísimas cosas y me ha abierto muchas puertas en la vida. Y es verdad que en el mundo del cómic en Francia quizás haya un cierto desprecio por el fútbol. Bueno, de hecho no solo en el mundo del cómic, diría que en toda la sociedad francesa, sobre todo entre los intelectuales, había un cierto desprecio por el mundo del fútbol, al menos hasta que Francia fue campeona del mundo en el 98 y ahí empezaron a cambiar un poco las cosas. Para que os hagáis una idea, mis padres, que eran profes muy progres, muy de izquierdas, muy de mayo del 68, jamás me fueron a ver jugar un partido de fútbol porque les daba vergüenza. No les gustaba que su hijo fuera futbolista y jugara al fútbol. Hay muchos elementos muy interesantes en el fútbol que te permiten reflejar toda la sociedad. Así que añadiría que me gustaría
que este álbum mío, que vendría a traducirse el título por Para del Juego, se pudiera publicar en España. Creo que es un álbum que no ha tenido la suerte ni la vida que debería haber tenido. Es un álbum que me gusta bastante y es un álbum en el que reflejo mi amor y mi sufrimiento con el fútbol al mismo tiempo. Creo que es bastante revelador de lo que ocurre en la sociedad hoy en día. Es cierto que es un álbum, es una historia, un cómic un tanto más negro de lo que es habitual en mí, un tanto más oscuro de lo que es habitual en mí, no resulta especialmente entretenido y quizás por eso pues no ha tenido tanta suerte. Quizás también sea cierto que los editores no se esforzaron demasiado por hacer la promoción necesaria para que el álbum se vendiera. Es un álbum que se publicó poco antes de la Copa del Mundo de 2018 y me hubiera gustado que hubiera pues eso, más esfuerzo. Después de escuchar de todas formas a Marcelo, pues me cabe un poquito de esperanza, quizás pueda tener una segunda juventud este álbum y estaría muy bien que se publicara en España, sobre todo porque el dibujante es español, es Lemur Gómez, vive en Barcelona y bueno, pues teniendo un dibujante español estaría bien que se publicara. Y añade, pues efectivamente el dibujante es extraordinario, es muy bueno, es uno de los grandes puntos fuertes de tu álbum y para que quede constancia es el dibujante de mi siguiente proyecto. Muy bien, hemos venido a hacer publicidad, o sea que lógicamente... Sí, a mí el libro me parece fantástico, porque es una serie negra con fútbol. Je trouve que c'est fantastique parce que c'est polar avec foot. De Marc. Mais c'est quand même dommage qu'un dessinateur espagnol ne soit pas publié en Espagne. Y a mí lo que me parece una pena es que a un dibujante español no se le publique en España. Ah, bueno, este es un país muy particular. Sí, l'Espagne c'est un país assez unique, ouais, particulier. España es diferente, decía un artista español. Y bueno, Antoine, tu segundo, ¿qué recomendarías? Alors, juste avant, c'est par rapport au sport et à la bande dessinée. Il est étrange quand même qu'on soit bloqué en bande dessinée sur le sport, parce que le manga, par exemple, n'a jamais eu ce problème. Et Matsumoto, qui est un auteur plutôt intellectuel, pas forcément grand public, arrive à faire 5 mangas sur le ping-pong, et ça devient quelque chose de fou et intéressant. Et en fait, peu importe le sport, c'est une façon de parler d'amitié, de la vie, etc., etc. Et c'est quand même assez étrange qu'en bande dessinée, on ait toujours un peu un problème. Il n'y a que Michel Vaillant, en fait, avec les voitures, mais sinon, ça bloque toujours le sport. C'est assez étrange. Il y a eu un truc dans les années 80, là, Castel, je sais pas quoi. Ouais, Eric Castel, joueur de Barça. Mais ça vendait beaucoup moins que tout le reste. Bon, alors sinon, pour mon deuxième album, en fait, Matt, il me vole mes répliques, parce que, évidemment, j'ai une série qui marche, qui s'appelle Clos, dont le premier cycle a été fait en Espagne, et puis l'éditeur a fait faillite, et donc il n'y a personne qui a repris la suite. Et c'est dommage parce que c'est la seule série en fait, où je suis publié en Italie, aux États-Unis, et ça continue. Et l'Espagne, qui est beaucoup plus proche de moi, ne publie pas, et donc c'est toujours un crève-cœur de voir ça. Mais sinon, l'autre livre que j'aimerais bien, en fait, plus que ça, s'appelle We Are the Night, et c'est une ambiance polar, c'est une histoire où quand je suis allé voir les éditeurs, ils m'ont dit mais ça ne se fait pas. Et du coup, j'ai eu envie de le faire. C'est de parler de 19 personnages en une seule nuit qui vont se croiser. En fait, c'est l'équivalent des films chorales en bande dessinée. Et c'est l'une des histoires où je pense ne pas m'être trompé. En fait, en la relecture, au bout de quelques années, j'y prends toujours du plaisir, moi, à me relire, ce qui n'est pas évident sur les autres albums. Mais sur celui-là, je l'aime bien. Et comme il va ressortir en France, là, moi, je cherche à le faire éditer à la fois en Espagne et dans d'autres pays, puisque j'ai les droits. Là.
Antes de responder en cuanto a lo del título, al segundo título mío que me gustaría haber publicado, me gustaría pues, completar un poco esta reflexión sobre el deporte y en este caso concreto la BD o el cómic francés. Me resulta extraño este bloqueo, esta falta de contacto entre el deporte y la BD y entre el cómic francés, que no acaba de funcionar. Por ejemplo, pienso en el mundo del manga, y autores como Matsumoto, que no es que sea precisamente un superventa, sino que es un autor de un corte más intelectual y no para el gran público, si queréis, pues resulta que hace 5 mangas sobre ping-pong y lo peta. Y se convierte en una auténtica locura y se vende muy bien. Y el deporte no deja de ser más que una excusa para hablar de un montón de cosas, de la vida, de la sociedad, de la amistad, de un montón de cosas distintas. Y me resulta raro, sinceramente, viendo cómo funciona en otros lenguajes, en otros países, usando el noveno arte, pues que en Francia no haya esa relación, que haya problemas. Aparte de Michel Vaillant, que era la serie de un piloto de Fórmula 1, un piloto de carreras, no ha habido nada que haya funcionado. Eric Castle. Eric Castle. Espera, no adelantes la respuesta, que no hemos llegado todavía. Que en el que lo único que había eran coches y que eso funcionó como un tiro. Añade Mats. Hubo otra en los años 80 que era Eric Castle, que era de un jugador de fútbol del Barça. Y dice Antoine, sí, es verdad, Eric Castle. Y dice, sí, pero en cuanto a ventas, el único superventas de verdad de deporte y BD fue Michel Vaillant. El caso, ya respondiendo acerca del segundo título mío que me gustaría haber publicado, me ha dado en parte la idea para la respuesta Mats con su intervención anterior, y es que tengo una serie que se llama Clos, que salió el primer ciclo publicado en España, pero la editorial quebró. Clos vendría a ser garra, no sé cómo se tradujo. El caso... No se tradujo, se quedó como Clos. Vale. El caso es que la editorial quebró y nadie se ha hecho con los derechos, y me da un poco de pena que se haya quedado ahí colgada, porque es una serie que funciona bien. Era mi única serie publicada en España hasta el momento. Se ha seguido publicando en Italia y en Estados Unidos, y España, que es un territorio que me resulta mucho más cercano, pues no han seguido publicándolo, y es una pena. Hay otro título que me gustaría ver en español que se llama We Are the Night. Somos la noche, vendría a ser. Es un proyecto que vendría a ser pues un polar, una serie negra, una historia negra, y cuando se lo iba presentando en las distintas editoriales, los editores me decían todos, es que esto no se puede publicar, no se puede hacer así, y cuanto más me lo decían, más ganas tenía yo de que se publicara y de que saliera. Me gusta mucho y estoy muy contento con ese título. Es la historia de 19 personajes que se cruzan a lo largo de una noche. Vendría siendo una especie de película coral en formato cómic, en formato de viñetas. Y es una de esas historias, una de esas obras en las que he hecho la vista atrás y digo, no me he equivocado con esta historia. Esta historia ha hecho lo que tenía que hacer. Me lo releo ahora, varios años después de haberlo publicado, y me sigue gustando, me sigue pareciendo un buen trabajo, algo que no siempre me ocurre con lo que he ido haciendo, pero con ese título en concreto, con We Are the Night, sí me pasa, sí estoy contento con el resultado final. Creo que va a tener una nueva vida editorial en Francia, estoy a punto de lograr que se republique allí o que se vuelva a publicar allí, así que me gustaría también que hubiera versión en España. Además, soy el titular de los derechos, o sea que se podría llegar a conseguir. Bueno, completando un poco la información del libro, una cosa que os tengo que contar es que yo con una pelota de fútbol lo único que puedo hacer es dibujar en la pelota. Moi, avec la bolle de foot, una cosa que me parece muy concreta c'est la seule chose que je peux faire avec cuando escribí este libro era hacer algo bolle de football. Que no fuera necesario que la gente tuviera ningún conocimiento acerca de este deporte para involucrarse en la historia. Mais il faut pas jouer Y pour connaître le sport. Y otra cosa que nos sorprendió tanto a mí como a los editores es el hecho de que el público femenino se interesara tanto por la historia. Ahí vemos a un personaje que es un deportista y tal, pero su amigo es alguien que tiene una mala formación de por vida, que de hecho esta persona era así, era uno de los mejores amigos de mi padre y tal. Y la historia va en torno de su amistad, o sea que, sobre todo para mí,
lo más importante sería important pour escribir moi, una historia c'est que pudiera écrire llegar a une la histoire gente, pero no por el que hecho peut de arriver au que lecteur, se basara en el mundo del fútbol, sino mais peut que arriver se basara parce en la qu'il y aventura a une humana histoire de que estos c'est personajes. intéressant, Y creo que que c'est basé esto, dans l'aventure bueno, las humaine. ventas y la forma Que como l'intérêt, se c'est pas habla le del foot. libro, L'intérêt, hasta vraiment, ahora se c'est demuestra que ha funcionado así. l'aventure humaine. Et El je segundo crois título que me ça a bien marché. gustaría presentar sería uno que ha sido publicado en el 2017 en Francia, que se llama Deuxième titre, L'Athénée en francés, o El Ateneo, que es la adaptación de una novela del siglo XIX que se ha publicado en 1888 en Brasil, que va de un internato, de un crío que le han puesto en un internato para chicos de la alta burguesía brasileña, donde prácticamente solo había blancos y cosas de estas, y tiene que vivir una relación, empieza a encontrar las relaciones de poder que establecen en el universo de los internatos y todo esto. Es una novela, es la primera novela impresionista de Brasil. Es una historia que se podría calificar también como una novela homosexual, porque las relaciones de poder se centran bastante en la homosexualidad, en un ambiente donde solo hay críos, solo hay adolescentes que están empezando a conocerse, a conocer la vida, a conocer a su cuerpo, a conocer al otro, intimidar al otro, todas las relaciones de lo que hoy llamamos bullying, ahí que estaban ya, que tenían una proporción ya bastante grande en aquel entonces, o incluso más grande de lo que conocemos hoy. Entonces es una novela, para mí es una de mis novelas favoritas porque está basada en el rencor de un escritor que ha vivido efectivamente estos hechos en su infancia y los ha transcribido a esta novela con una carga de rencor, una carga de extremadamente que va en contra de toda una situación establecida desde arriba, desde una sociedad que aplasta al individuo de una manera que le obliga a estar en una situación de extremada fragilidad. Es algo que me ha impactado mucho desde cuando la he leído por primera vez y cuando me han invitado a hacer la adaptación me quedé muy contento porque ya desde muchos años tenía la idea de cómo transcribir todo aquel ambiente opresivo al cómic, cómo traducirlo en imágenes. Entonces sí, es algo que creo que me gustaría mucho ver publicar en España. J'aimerais bien la voir publiée en Espagne. Bueno, yo normalmente nunca le digo a la gente si quiere hacer preguntas cuando presento charlas. Y ayer vino un participante, un tipo que había estado en el público, a decirme que es que está muy mal, que no dejas de hacer preguntas, porque yo tenía una pregunta mucho más interesante que las que tú tienes. Je le dis pas parce que vous pouvez la faire. Entonces he hecho autocrítica y he decidido que si alguno tenéis una pregunta, la hagáis. Creo que Max tiene una. Pero como yo Ángel, creo que Max tiene una. De acuerdo. No, mais il peut finir. Pero te deja acabar, ¿eh? Bien. Pues eso, que si alguno quiere hacer una pregunta. No significa exponer una tesis y que te la Si confirme. quelqu'un veut demander quelque chose, pas présenter une thèse, mais demander no quelque tenéis chose, que hacer todo allez-y. este proceso de, bueno, ya sabemos que sois tímidos, la primera la hago yo, no. Si lo tenéis que hacer, lo hacéis. Y si no, si continuamos, pues yo sí tengo preguntas que hacer. Quedas admitido como primer preguntador. Como hablamos de obras inéditas, On a parlé de travail inédit. Y toca el cómic porque es una adaptación de su novela, me gustaría que nos contara un poquito también, Marcelo, de su película, de la adaptación de... Qu'est-ce qu'on peut... On parle J'aimerais bien parler de l'adaptation au film de Tungsten, parce que c'est inédit en Espagne, au moins. Donc, c'était comment le procès de... C'est comment Donc la BD n'est pas sortie en Espagne? La BD est sortie en Espagne, mais le film pas. Donc Jorge lui dit donc, si ça c'était inédit, bon, le film est inédit. Sí, no, porque se ha estrenado en un festival aquí en España, en Barcelona y tal. Yo no estaba, la Luciana la presentó y yo no estaba en Brasil con otro compromiso y tal.
Sí, la película ha sido una cosa muy difícil de escribir porque desde el principio yo veía tanto el director como los actores totalmente involucrados en el proyecto. El director que la realizó es bastante conocido en Brasil, la realizó a través de Globo Films, que es la más grande productora de Brasil. Y me contactó, me ha dicho, mira, es que la he leído, es que la tengo que adaptar al cine. Es que esto lo vamos a hacer como sea. Y yo le he dicho, pues, como sea, lo vamos a hacer. Y entonces trabajé en la adaptación del guión, hice la primera versión del guión. Para mí ha sido una experiencia increíble porque, bueno, yo soy un enamorado del cine y tener la posibilidad de adaptar la historia con todo su engranaje, sin apenas cambios. De hecho, lo que me ha fascinado desde el principio es que el director tenía ya en la cabeza todo lo que quería hacer. Y me decía, no te preocupes, yo quiero hacer el cómic. Esto va a ser el cómic. Da igual. Y yo transcribí el cómic prácticamente entero para el guión. Después el guión tuvo una segunda lectura por dos guionistas de Globo, lo adaptaron, apararon las arestas y tal. Y así ha sido, el guión se ha adaptado integralmente a la película. Integralmente, es extremadamente fiel, extremadamente fiel, pero no por eso es una película muy buena. Yo creo que con un director como Héctor Dalia, aunque hubiera hecho cambios o hubiera llevado el guión más hacia un lado, más hacia el otro, el resultado sería igual de bueno. Otra cosa que me ha impactado mucho ha sido la forma como los actores son capaces de utilizar su propia mitología personal para dar voz a personajes que están pensados para existir en un primer momento solamente en el papel. Y la forma como son capaces de encontrar mecanismos de su propia vida personal para traducir personajes que yo había creado de una forma tan fiel es muy impresionante. Es muy impresionante la capacidad de los actores. La película es, desde mi punto de vista, una transcripción casi literal del cómic, con todas sus particularidades y todo su engranaje. Los flash forwards que no son muy utilizados en cómics, tampoco son tan utilizados en el cine, pero que ahí se han utilizado a más no poder. Que son bien faites servir, que son faites servir. Esto me parece el coraje con que esta gente se volcó sobre el proyecto ha sido una cosa que me ha emocionado. Qui ont participé dans l'adaptation, c'est vraiment incroyable. ¿Cómo mola oír hablar a alguien así de su adaptación? C'est vraiment très cool d'entendre quelqu'un qui parle avec cette passion d'une adaptation de son travail. Esto es un fenómeno que ocurre. Mucha gente dice lo mismo. Es que, pero ¿de verdad estás contento con la adaptación? Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais tu es vraiment content avec l'adaptation? ¿No te ha parecido que la adaptación no está buena? No me ha parecido. Donc, oui, c'est le cas. Je l'ai bien aimé. ¿Hay una segunda pregunta? Sí. A mí me gustaría preguntaros un poco a tenor del tema de la mesa si... J'aimerais savoir, considérant le titre de cette table ronde, a un público, depende mucho de cosas como la que acabas de contar, de que haya una persona detrás faire connaître un travail, un titre dans un pays, normalement, a beaucoup à voir avec quelqu'un qui est passionné pour ce travail dans le pays de publication et qui donne son tout pour la faire connaître. Il faut la passion, il faut quelqu'un qui est passionné pour le travail originel, pour le faire connaître dans le pays. Bueno, yo tengo algo especialmente particular para decir acerca de ello. Es que yo he tenido la suerte de trabajar con editores que han apostado por mi trabajo en Brasil y en Francia. Porque mi trabajo no está basado en algo que se haya formado en el cómic tal y como lo conocemos a lo largo de los años, sino que parte de una perspectiva distinta porque está basada en
la forma como se trata el relato a partir de la perspectiva brasileña. La BD, dans mon Esto cas, era raro est cuando basée empecé mi dans la carrera. perspective Esto era de raro l'histoire de incluso en Brasil. Brasil. La gente decía, ya, pero mira, es que esto, no sabemos cómo venderlo. Les maisons d'édition m'ont toujours dit, mais on ne sait que pas nadie comment est-ce hace qu'on peut eso. vendre ça. ¿Cómo es que Me parece muy bien, pero transmitir ça au public? no sabemos cómo ponerlo M'ont en, toujours dit, el c'est bon, escaparate. c'est bien, mais où ¿Qué le est-ce qu'on vamos- peut qué le vamos a placer decir? ¿Qué es dans eso? les librairies? Qu'est-ce que c'est ça? Pero con el paso del tiempo y a medida en que, avec aunque le mi temps, trabajo fuera siendo publicado en los años 90 de una manera muy même si mon pequeña, travail en pequeñas editoriales, normalmente été no publié dans editoriales de une cómics, petite maison d'édition sino dans editoriales les de années cultura, o 90, cosas así, o periodísticas, o cosas así. dans une maison La gente d'édition, empezó a pas de la interesarse por BD, ello. mais Y de petites maisons desde indépendantes. la mitad de los años 90 trabajo con el mismo Même si je editor. commençais comme ça, que j'ai de commencé hecho à tiene avoir un peu de es una traction, editorial je muy commençais à avoir contundente, una mon editorial carrière política, envolvida en professionnelle. política, de izquierdas, que publica cosas muy contundentes. Y desde entonces voy publicando con bastante regularidad. Y lo que he comentado al principio, toda esta extrañeza que ha generado mi trabajo al principio de mi carrera, a lo largo de los años se ha convertido en un creciente de público que se ha interesado más y más por mi trabajo. O sea que a cada año nos damos cuenta que mis libros se venden más. Pero seguramente por la forma como he sido tratado por esta editorial y por cómo mis trabajos han sido publicados en Brasil desde entonces. Lo mismo va pasando en Francia. A partir de los años, a partir de la segunda década de los años 2000. Entonces, yo creo que sí, es muy importante que un editor encuentre en tu trabajo algo en lo que pueda confiar, en lo que pueda defender, y que de verdad crea que es algo importante de que llegue al público. Y esa es la experiencia que he tenido. L'éditeur qui doit avoir la volonté de faire arriver une histoire au public. Oui, non, je voulais dire juste que je repensais en écoutant qu'il y a une très belle bande dessinée qui est sortie récemment en France, et je ne sais pas si elle est sortie en Espagne, par un auteur hispanophone, argentin, qui s'appelle Jorge González. En français, ça s'appelle La Flamme, je ne sais pas. Et c'est un très très bel album. Jorge González, c'est un très très bon auteur, je trouve. Et donc voilà, je voulais juste poser la question de savoir si c'était sorti en Espagne y si ça l'aide ou recomendé de la lire. Estaba pensando, mientras iba oyendo lo que nos decía Marcelo en su respuesta, que bueno, me estaba acordando de un álbum que me parece excelente, extraordinario, que acaba de publicarse en Francia, du fútbol, que tiene que ver con el fútbol, que es de Jorge González, que es autor hispano-argentino, que se llama La Llama. La Flamme. Sí, era La Llama. Y saber si se había publicado en España, porque si no se había publicado... No, ¿verdad? Todavía no. Sí. La Llamarada, eso es. No La Llama, sino La Llamarada. Que si no se hubiera publicado La Llamarada, pues recomendaros que se hiciera con él o que se publicara, porque realmente tiene que ver con el mundo del fútbol también y es un álbum extraordinario y Jorge es un grandísimo creador. Los otros también. Et je crois qu'il habite en Espagne. À Barcelone. Ouais. Tu veux l'adresse? Sí. Dice Max, creo que vive en España, en Barcelona, ¿no? Dice Antoine, ¿te paso la dirección? Hay muchas gentes en Barcelona, ¿no? En fait, Jorge no vive en Barcelona, ¿verdad? No, yo creo que en Barcelona no. No, en Barcelona no. No. En España sí. En España sí. C'est pas en Barcelone. Estaba en Madrid la última vez que yo hablé con él. En fait, pour les achats de droits, donc pour être édité dans un pays étranger, souvent les éditeurs premiers, donc les éditeurs français pour nous, proposent les livres avec des très bonnes ventes. Ils ne font pas forcément attention au marché de l'étranger. Ils ne disent pas, tiens, c'est vrai, il y a un dessinateur espagnol,
on va le proposer en Espagne parce que c'est logique. Ou tiens, ça parle de quelque chose qui se passe dans le pays en question, donc on va leur proposer. Ils proposent souvent les meilleures ventes. Je ne veux pas être insultant, mais je trouve que c'est vraiment une bêtise. D'autant plus que de temps en temps, un album peut ne pas trouver son public dans le pays en question. C'est valable pour la bande dessinée comme c'est valable même pour la musique ou des choses comme ça. Il y a un moment où on pourrait peut-être réfléchir un peu plus. Et c'est là où, oui, il faut un éditeur le deuxième éditeur, celui qui va acheter les droits, qui doit aimer le livre pour autre chose aussi que je vais peut-être faire des bonnes ventes avec. Oui, je suis d'accord, parce que moi, c'est ce qui s'est passé pour Adios Muchachos. L'éditeur espagnol aimait beaucoup le travail de Paolo Bachilleri. Et donc, il a publié en Espagne, alors même que les ventes en France n'étaient pas formidables. Mais Serge, de Ça et Là, donc qui publie Marcelo, est quelqu'un comme ça, qui achète beaucoup de droits étrangers, puisque c'est un peu la spécificité de sa maison d'édition en France. Et il lit les livres avant de regarder les chiffres de vente. Et du coup, il publie... Mais avant d'acheter les droits. Oui, puis avant d'acheter les droits. Mais du coup, il ne publie que ce qu'il pense pouvoir défendre. Et c'est ses goûts. Et je trouve que c'est la première chose que devrait faire un éditeur. C'est un travail d'éditeur. Ouais. C'est d'avoir une ligne éditoriale et de se dire, celui-là, je vais pouvoir le défendre parce que je comprends le livre. Voilà, c'était mon côté revendicateur. Bien, el caso es que en cuanto a la compra compra y venta de derechos para publicación en otros países de obras originales, creo que el editor original, en nuestro caso el editor francés, debería ser consciente de que no tiene que ofrecer únicamente los que mejor se vendan, que las cifras de ventas no deberían ser únicamente el criterio para ofrecer una obra a un mercado extranjero. Y no se suelen fijar en esas cuestiones, no se fijan en que a lo mejor hay elementos que pueden hacer que un cómic determinado pueda funcionar en un mercado concreto. Sí se tiende a hacer lo obvio, que es que si tienes un álbum con un dibujante español, pues lo ofreces a las editoriales españolas a ver si les interesa. O que si tienes una historia ambientada en un país en concreto, pues les propones a las editoriales de ese país en concreto, pues a ver si les interesa comprar los derechos. Pero ya está, no hacen nada más que eso en cuanto a tratar de buscar mercados extranjeros para sus obras. Y si solo utilizan como criterio las ventas, pues con perdón y sin ánimo de ofender a nadie, pero me parece una auténtica gilipollez. Porque hay muchas más cosas. Hay álbumes que a lo mejor no funcionan en un país determinado, pero que pueden encontrar su público en otros países. Y cuando digo álbumes, ojo, no me refiero únicamente al cómic, sino también al mundo de la música. Hay obras que encuentran su mercado en otros países. Creo que los editores deben pararse y reflexionar en ese sentido, y que también lo tienen que hacer los editores que compran los derechos de obras extranjeras. Necesitan ver si les gusta el libro, si creen en el libro, y no únicamente centrarse en las cifras de ventas. Tiene que haber algo que al editor que compra los derechos le llame la atención, y que ese editor sea capaz de no ceñirse únicamente a las cifras de ventas. Interviene Max y dice, pues de hecho es que es curioso, porque Adiós Muchachos le pasó exactamente eso para tener una edición en España. Al editor le encantaba el trabajo de Bachilleri, del dibujante, y a pesar de que las ventas no eran para tirar cohetes en Francia, pues el editor español decidió creer en esa obra y publicarlo igual. Y dice... Eso se pas vendu en España plus qu'en France. Añade Mats ahora. Tampoco os creáis que en España se vendió mucho más que en Francia, pero bueno. Es un libro maravilloso. Continúa... Sí, c'est mon livre préféré de toute ma carrière. Es decir, que toda su carrera es su obra favorita. Continúa Antoine diciendo que Serge, el editor que publica Marcelo
en Francia, pues precisamente hace eso. Compra los derechos de obras extranjeras y las publica traducidas en Francia. Es el sello, digamos, de su editorial, el comprar obra extranjera. Y antes y lo primero que hace es leer la obra antes de plantearse si tiene muchas ventas o no, antes de ver si la publica, dice Mats, y antes de comprar los derechos. El primero se lee la obra y lo que le interesa ya luego trata de hacer una oferta por los derechos. Es lo primero que debería hacer un editor, creer en la obra que tiene entre manos. De hecho, dice Mats, en eso consiste el trabajo del editor, en creer en que lo que tienes es algo que merece la pena ser publicado. Y continúa Antoine, tiene que defender el libro, tiene que ser el primero en creer en lo que está publicando. Así es como debería funcionar, no centrarse únicamente en la cuestión de ventas, sino creer en lo que tienes entre manos para luego poder defenderlo y presentarlo en condiciones. Bueno, quedan 5 minutos, como veo que no hay más preguntas. Ángel. Sí, la pregunta es, a los 3 autores que están aquí, a lo largo de su vida, Je voulais vous demander. sus obras en los distintos mercados, alguna le ha quedado, ¿se me entiende o no se me entiende? Es que por la mascarilla. Sí, tranqui. Vale. Que han podido publicar sus obras en diferentes mercados, en alguna obra que no han podido concluirla por el tema de las ventas. ¿Les han quedado a ellos en algún momento alguna obra que no han conseguido editar porque las diferentes editoriales no han tenido confianza en este proyecto y se han quedado... C'est pas seulement une question sur la vente en autre pays, mais si vous avez trouvé qu'il y avait une série qui était interrompue ou quelque chose, quelques projets que vous n'avez pas réussi à Bueno, publier en France, el tema si de vous la avez consideré la autopublicación possibilité me de parece crowdfunding algo pour faire fantástico. Es algo que quelque en chose comme Brasil, ça. por ejemplo, ha tenido un impacto extremadamente positivo. Il lui dit que le Porque crowdfunding a eu un históricamente impact très positif en el Brasil. autor de cómics siempre había estado Históricamente, obligado a difundir su l'auteur de trabajo BD por a eu l'obligation de a través de faire una la diffusion editorial. Y a travers todo d'une lo que maison significa d'édition. mecenazgo y la autofinanciación y cosas como esta Le crowdfunding han hecho que el mercado, aquí muchos jóvenes fait artistas se que pudieran dar a plusieurs conocer, pudieran dar a conocer jeunes su créateurs trabajo ont a través de présenté este au sistema. public son Me parece travail. algo realmente fantástico. Pour moi, c'est Personalmente vraiment nunca lo he fantastique. experimentado. C'est inutile que j'aime Sí bien. que hemos Je n'ai pas fait recurrido a algo servir jamais. parecido en un momento en Brasil para hacer una preventa, On a pero fait en un une momento muy específico, porque pré-vente Brasil va, en Brasil. como podéis Mais imaginar, c'était muchas veces de le crisis en plus crisis. proche que j'étais Entonces, au crowdfunding. hace 2 años, Como vous le todas savez, las le Brasil editoriales se han ha visto vécu afectadas por una très forte. quiebra Il y a une sistemática faillite de de varias plusieurs grandes librerías maisons que d'édition. no repasaban Il y a las eu cifras une de ventas, faillite no repasaban el de dinero chaînes de a las librairies. editoriales y las cuales se han resentido, las que más se han resentido, las pequeñas y las Et les medianas. petites maisons d'édition Entonces, el hecho de que vraiment hubiera el souffert mecanismo de la autofinanciación hizo con que Brasil. algunas Donc, editoriales cet outil pudieran de organizar un a sistema servi como en este Brasil para hacer pour avoir una des preventa de auteurs sus qui ont novedades. créé Pero no, personalmente vente nunca anticipée nunca de leur he travail. recurrido a eso. Moi, personnellement, Por j'ai suerte jamais fait he servir podido publicar todos mis le libros crowdfunding. en J'ai eu la lo chance de que voy publier tout trabajando mon de travail. tiempo, si no en todos los países, pero bueno, en los países en que suelo publicar. Y me parece, Je pero trouve personalmente me parece algo fantástico. fantastique. Por lo menos hasta el momento no me vi aún capaz de asumir solo una experiencia como esta, pero me Capable parece de algo le faire. muy válido, toute seule. realmente muy válido. Mais je trouve que c'est un outil très bon. En fait, je crois que le crowdfunding ne marche que dans 2 cas. Soit on fait de la bande dessinée érotique, parce que c'est un secteur qui, dès qu'on met érotique, il y a des gens qui cherchent, parce que peut-être que les éditeurs normaux ne vont pas vers ce genre de bande dessinée. Donc ça marche, ça fait des très très bonnes ventes sur le crowdfunding. Et l'autre chose, c'est d'avoir vraiment des gens qui vous suivent. Mais ça veut dire que vous devez être actif sur les réseaux, donc avoir des comptes Instagram, Facebook, etc., et d'avoir beaucoup de gens qui vous suivent.
si vous êtes un auteur qui n'est pas reconnu, le crowdfunding ne sera pas une bonne solution. Généralement, hein, évidemment, il peut y avoir des exceptions, mais généralement, c'est ce qui se passe. Plus que le crowdfunding, moi je crois en la coproduction directement de plusieurs éditeurs dans des pays différents. C'est-à-dire, on va être chez Dupuis pour le marché français, puis chez D-Books pour l'Espagne, et puis etc. Mais c'est eux qui mettent tous de l'argent en même temps. Ça se fait pour le marché de l'art, et je pense que c'est une bonne solution pour la bande dessinée, c'est-à-dire que chacun prend pas beaucoup de risques, mais on produit l'album en même temps, ce qui permet aussi de payer mieux l'auteur, directement. Et ça, c'est un truc auquel je crois. Et il y a un éditeur un peu fou qui existe, qui est Spaceman Project, qui lui va faire une sorte de crowdfunding, puisque c'est sur sa plateforme à lui, et il ne fait pas ça avec une plateforme de crowdfunding dédiée, c'est vraiment sur son site à lui, et il propose directement d'éditer en 4 pays. J'ai travaillé avec lui, et effectivement, c'est assez merveilleux de voir que... Spaceman. Ouais. En fait, c'est la première fois de ma vie où j'ai rouvert mon colis, j'avais de l'anglais, de l'italien, de l'espagnol et du français. Et avec en plus les choses qui se font dans le crowdfunding, c'est-à-dire des bouquins spéciaux avec des choses, des petits gadgets en plus, en fait. Et en fait, ça a permis, sur les 4 marchés, de pouvoir financer le livre, et on a été très bien payé. Et en plus, ça lui permet, lui, de pouvoir, après, mettre le livre en librairie dans tous les pays en question. C'est une bonne solution, il me semble. C'est à creuser, et c'est pas parce que lui, il le fait que d'autres ne peuvent pas le faire. Et c'est moins hasardeux que le crowdfunding, parce que le crowdfunding aussi, si on le fait nous, tout seul, il va falloir qu'on s'improvise éditeur, maquettiste, qu'on aille voir l'imprimeur, qu'on aille faire des devis, etc. Et après qu'on envoie tous les livres. Et en fait, même si le crowdfunding est réussi, généralement, on ne met jamais assez d'argent pour autre chose que la création. Et on va se retrouver avec, si ça marche bien, 1000 livres à envoyer. Et je ne sais pas si on voit bien ce que ça représente de faire 1000 colis bien faits pour pas que le livre s'abîme et de l'envoyer, et le prix de tout ça. Et donc, c'est quand même un métier. Voilà. Yo creo que el micromecenazgo funciona normalmente en 2 contextos muy concretos. En el de los cómics eróticos, porque el cómic erótico no suele ser algo que se publique mucho en las editoriales generalistas y sí tiene un público que lo busca y que está dispuesto, pues en este caso, a utilizar el micromecenazgo para financiar la publicación de un cómic erótico. O en el caso de que seas alguien que tiene muchos seguidores, alguien que se mueve mucho en redes sociales, que tiene cuentas en Instagram, en Facebook, en lo que sea, y que tiene muchos seguidores y cierta garantía de que le van a apoyar en el proyecto. Si eres un autor relativamente poco conocido, por lo general no funciona muy bien, no me parece una buena solución. Y digo en términos generales, puede haber excepciones, pero si es alguien que no es especialmente conocido, no lo acabo de ver muy claro. Lo que sí puede funcionar mejor es la coproducción para la edición en distintos países, que varias editoriales de distintos países se unan para publicar una misma obra. Puedes tener varias editoriales, pues yo que sé, Dupuis en Francia, D-Books en España y otras en otros países que se unan para correr juntos con los gastos de producción y para poder vender luego cada uno en su país. Es una buena solución, me parece, porque así las editoriales arriesgan menos dinero al ser gastos compartidos y se puede pagar mejor ya directamente desde el principio a los creadores. Y luego hay otra iniciativa aquí en España que se llama Spaceman Project, que no es exactamente micromecenazgo, sino que es hacer esto que os acabo de describir, pero una sola editorial, preparar versiones de un mismo álbum
para 4 países distintos. Es el propio editor el que decide asumir esos riesgos y hacer la edición no para un país, sino para varios, y tener la misma obra en 4 idiomas diferentes en concreto. Yo he trabajado con él, con el editor, con esta editorial, y la experiencia para mí ha sido maravillosa. Es la primera vez en mi vida que cuando he recibido el paquete con las novedades, el paquete con mis ejemplares como creador, pues no estaban solo en un idioma, sino que los tenía en inglés, en italiano, en español y en francés. Y es, además, como digo, un poco a medio camino, porque tienes ediciones especiales, tienes los incentivos que te puedes encontrar en una plataforma de micromecenazgo, y él ha hecho este micromecenazgo no utilizando las plataformas adicionales, sino creando una propia que está dentro de la propia editorial, no usando las plataformas de micromecenazgo al uso. Es una propuesta un tanto arriesgada, pero le permite entrar a la vez en 4 mercados distintos. Y la verdad es que en cuanto a tarifa, pues nos ha pagado de maravilla. Ha estado muy bien pagado, y él ya tiene un producto para distribuir en 4 países. Es una buena solución, me parece a mí. Si le ha funcionado a Spaceman Project, quizás le pueda funcionar también a más gente. No veo por qué no. Me parece una buena herramienta. Además, reduces los riesgos y los elementos de azar de lo que es el micromecenazgo. Lo que la gente no se da cuenta muchas veces es que cuando lanzas una campaña de crowdfunding o de micromecenazgo, vas a tener que asumir tú todas las tareas. Vas a tener que ser a la vez el creador, sí, pero también el editor, el maquetador, buscar la imprenta y encargarte de enviar y distribuir los libros. Aunque te salga la campaña, necesitas dinero ya no solo para financiarte mientras estás creando la obra, sino para dedicarte a otras muchas cosas que no tienen que ver con la creación. Cosas como, por ejemplo, plantearte que vas a tener que hacer 1000 paquetes para llevar a mensajería o a correo para distribuir, asegurarte que esos 1000 paquetes estén bien hechos para que la obra llegue intacta al destinatario y sin ningún tipo de desperfecto, y todo eso tiene un precio, tiene un coste y requiere muchísimo tiempo. Es un trabajo aparte del de creador. Bueno, pues nos hemos consumido 1 hora. Voilà. Y tenemos C'est que tout. cortar porque C'est 1 heure est déjà passée. es el momento. Mañana continuamos On doit con couper. las charlas a esta hora con las mesas Demain, redondas. Yo solamente Il y decir aura que, une autre table ronde ici. bueno, à vamos la a même heure. tener una charla con Antoine el sábado, On así parlera que avec, volveremos a hablar con ellos de su obra. avec toi on Y samedi. yo quería recomendaros que Marc tiene Tango, que es el integral nuevo, así que es un Matt buen a momento Tango, para que recomendaros c'est una un obra nouveau que sí está intégral, donc, publicada y allez que os l'acheter. aconsejo porque os lo vais a C'est pasar Ah bon? muy Je l'ai même pas moi. Así que, Tango, como ouais, editores c'est ya habéis hecho en este caso de su leer, trabajo, donc. ahora recomendar que hagáis el vuestro. Y en el caso de Marcelo, Et dans le cas bueno, de agradecerle Marcelo, una vez más que haya venido hasta aquí. on veut le Es uno de remercier encore une fois nuestros, d'être venu ici. autores, como os decía al principio, que más nos interesa y nos gusta. On aime bien Para los que no los tengáis, hay 2 libros son suyos, travail. Il y a 2 en titres español. publiés en Espagne. Así es que los podéis adquirir arriba. Et vous pouvez Así les que acheter. aprovechad que ya Donc, hubo un allez-y. editor que decidió apostar por ellos. A lo mejor así lo animamos a que continúe y publique Il y a une este maison libro. d'édition qui a déjà décidé de publier le travail de otro Marcelo en de Espagne. Marcelo. Donc peut-être si vous continuez à l'acheter, ça sera Y un bueno, bon incentive la pour idea avoir era, como plusieurs veo que hay algún editor por la edición. sala, pues eso. Oye, lo del libro ese del futbolista del Paris Saint-Germain y la historia de los presidentes de fútbol y los barrios y los futbolistas y cómo... es Les buenísimo. joueurs de O sea que, PSG, on a une éditeur dans la salle eso. donc, Dar las gracias qui aime por bien le estar aquí foot. a Donc mediodía, y nos vemos luego a la tarde a partir voilà. de las 5. Merci bien, on se revoit cet après-midi Marcelo y estará filmando y haciendo dibujitos en sus ejemplares. depuis y 5 Marc heures. y Antoine también, o sea que ya sabéis. Buenas tardes. Ministro